Cuando compras una cámara te puede venir con un lente kit, la cámara, un cablecillo, una batería y un cargador y muchos papelitos. Pero ¿por qué alguien que tiene tu misma cámara se ve con algo como esto? En este video vamos a ver qué es un rig de cámara de video. Comenzamos. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video, soy Fabián para los que no me conocen y en este video vamos a ver qué es eso de un rig de cámara de video y por qué nuestras cámaras parecen salidas de un laboratorio aeroespacial llenas de cositas, de armatostes, de tornillos, llenas de aparateques. Entonces vamos a ver qué es un rig, pero no confundir con rig. Parece que nunca funciona. Tampoco confundir con RIP. Es rig con G. Entonces, para comenzar, vamos a ver qué significa esta palabra en inglés. La palabra rig es una palabra del inglés y si la traducimos al español tiene varios significados como equipar, aparejar, amañar, arreglar, pero nosotros nos quedaremos con equipar. Y es que, mi Saiyajin, te estarás preguntando por qué simplemente las marcas no hacen cámaras que vengan ya con todo unido, con todas las cosas que podrían necesitar. No quiero dormir, quiero respuestas. La respuesta es sencilla, los costos. Todos estos accesorios especializados del cine son muy costosos. Ni siquiera en el cine hay cámaras que vengan con todo. Todas las cositas y los accesorios hay que irlos comprando por aparte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un rig para una cámara de video profesional de cine que va a grabar en la calle que el rig de una cámara que va a grabar desde un carro, desde un helicóptero. Son cosas muy diferentes. Lo que usted compra cuando compra una cámara es el sensor. Pero sí, muchas cámaras son llenas de muchos accesorios y cosas que le permiten hacer videos bastante decentes para redes sociales, para YouTube. Sí, pero en el mundo profesional ya eso es otra cosa, son otras ligas, compañero. Y esto me lleva a un tema y es que hay cámaras de cámaras. Hay cámaras tipo consumer que son las que nosotros podemos comprar, las alcanzables, le digo yo así, que otras que son las cámaras profesionales, que son ya cámaras de 20,000, 30,000, 50,000 y pasan de $100,000 solamente la cámara, el coquito, sin ningún accesorio, porque usted que está pagando ahí el sensor. No es lo mismo el sensor de, por ejemplo, mi Sony A7 IV que el sensor de una Arri Alexa. No, eso es otra cosa. Esos sensores son muy potentes, son muy poderosos y son sensores para videos profesionales, por lo que va a necesitar accesorios muy profesionales que si la cámara te cuesta $100,000 con accesorios te puede subir otros $70,000. ¿Qué? Y podría seguir derecho. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, vamos a tomar 4 elementos que son esenciales en todo video profesional. Uno sería la composición de la imagen, otro sería la exposición de esa imagen, otro sería el sonido y otro sería el enfoque de los objetos. Con esas 4 cosillas ya tenemos para armar un rig bien grande. Ahora vamos a ver los elementos más esenciales que debe tener un rig para una cámara de video. Comencemos con un case, es donde se unirán todos los accesorios, son estas llamadas jaulas que las puedes conseguir para casi todas las cámaras. Vamos a necesitar de un monitor para poder supervisar que nuestras imágenes estén bien expuestas, además también nos podemos fijar en muchas cosas de la composición de la imagen. Un grabador externo para guardar toda la información de la grabación. ¿Y por qué un grabador externo? Porque los archivos profesionales son muy pesados. Vamos a necesitar mucha memoria. Follow Focus es un elemento bastante esencial para los videos profesionales que utilizan todos estos lentes de cine, porque los lentes de cine no tienen autoenfoque y vamos a necesitar enfocar manualmente. Un Matbox o un Matebox, como lo quieras llamar, sirve para evitar que lleguen rayos de luz indeseados a nuestra imagen. Algunos vienen con portafiltros muy coquetos. Una batería muy grande porque de alguna manera debemos energizar todos estos accesorios. Transmisor. Si queremos que la imagen que se está grabando se pueda ver en un monitor que esté alejado de la cámara, vamos a necesitar de un transmisor de imagen. Y podríamos seguir aumentando nuestro rig de tamaño con sistemas de agarre, portamicrófonos XLR, luces en algunos casos. Mejor dicho, armar un rig es todo una aventura. Pues bien, Saiyajines, eso era lo que les quería hablar en este video porque muchas personas me habían preguntado por qué algunas cámaras se ven tan grandes y si era que se necesitaba comprar todos estos aparateques. Realmente no, si no los necesitas. Pero yo les debo confesar algo, mis Saiyajines, yo siempre diciéndole la verdad, es muy divertido armar este tipo de cosas porque uno se siente todo pro, todo filmmaker, se siente todo Spielberg con estos aparatos.
pero tengan cuidado con el bolsillo. Hay cosas que son muy caras y realmente ni se usan ni de pronto las van a necesitar. Este rig está armado con cosas muy sencillas, no muy costosas, y se los voy a mostrar en un próximo video. Por ahora, mis Saiyajines, hasta aquí este video, y si te gustó, pues dale un like a este video y te invito para que, hombre, te suscribas a este canal donde hago este tipo de videos. No siendo más, mis Saiyajines, y prometiéndoles que les voy a mostrar cómo armé este rig en otro video. Nos vemos en el próximo video, que puede ser el rig de mi FX30. Nos vemos, chao.